Bien, para esta segunda sesión, a ver, ok, micrófonos apagados. Tenemos que quedamos fue con el Tratado de Lima, que fue el tratado que ocurrió entre Chile y Perú. Estuvimos hablando del plebiscito que hubo entre ellos y aquí una simple foto, un poquito borrosa, pero tienen que comprender que fue una foto tomada en el año de 1929, donde todavía no existían las cámaras digitales. Y en este momento fue que se dio la firma del Tratado de Lima. Aquí tenemos otros aspectos importantes del Tratado de Lima, es que Tacna volvería a la soberanía peruana. Ese fue uno de los tratados. Arica quedaba bajo la soberanía ¿de quién? De Chile, pero Chile pagaría a Perú 6 millones de dólares de compensación y se traza un límite a 10 kilómetros al norte del ferrocarril Arica-La Paz llamado Línea de la Concordia, de la cual ya les mostré cuál era la línea, pero como les dije, los tratados son negociaciones que hacen los países. Está bien, como yo digo, cuando usted va a alquilar una habitación, la habitación está en 300 soles, bueno, 350 soles. Y usted le dice a la dueña, ay señora, yo tengo, son 300. ¿Será que podemos hacer un negocio, pues, de que si usted, oye, me pudiese dejar el alquiler en 350? Y entonces ahí usted se sienta a negociar con la dueña de la habitación, ¿verdad? Entonces llegan a un punto en que llega un punto en el que la señora le dice, mire, vamos a hacer un negocio. Para no perder yo tanto, la habitación sale en 350, pero se la voy a dejar en 325. Así no pierdo yo y tampoco tiene que pagar todo el monto. Y a usted decide si acepto o no. Y usted dice, bueno, sí, yo lo acepto. ¿Ves? Entonces, esos son tratados, son negociaciones. Entonces, claro, te voy a dejar que te quedes con Arica, pero me tienes que pagar una compensación de ¿cuánto? De 6 millones de dólares. O sea, bastante dinero. Entonces, esos fueron los aspectos importantes, por eso es que me enfoqué más en este tratado, porque fue bastante interesante ver lo que fue este conflicto de territorio. Ahora, tenemos el siguiente tratado, que es el tratado ¿con quién? Con Colombia. Vamos a ampliar un poquito. Muy bien. Bueno, tanto no. Vamos a ver si estamos grabando. Muy bien. Y es que el Tratado de Colombia, te voy a pasar algunos datos, no te los voy a dar todos porque debes investigar. Y te conseguirás con algo interesante en cada historia. En cada país vas a conocer, cuando a medida que vayas investigando la actividad domiciliaria, te vas a conseguir que los tratados no fueron fáciles dependiendo del país, pues no fueron fáciles. Entonces, de repente conocías el Tratado de Ancón, el Tratado de Lima, pero conocías el Tratado de Ecuador, de Bolivia. Ahora vas a conocer el Tratado de Colombia. Entonces, este fue un acuerdo que se dio entre sus representantes fueron Salomón y Lozano. Lo puedes buscar en internet, Tratado Salomón-Lozano. Entonces, vamos a nuestra lámina. Y este tratado Salomón-Lozano se dio en el año de 1922 y este tratado se firmó a espaldas del pueblo peruano y fue escrito de forma secreta entre Perú y Colombia. Este fue muy misterioso y a través de dicho tratado se entregaron territorios amazónicos, entre ellos Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico. Entonces, puedes darte cuenta que este tratado también fue bastante interesante porque aquí se firmó, sí, el pueblo tener consentimiento de lo que estaba sucediendo. Y es que este tratado, vamos un momentico aquí al libro, fue firmado el 24 de marzo del año, aquí vas a colocar 1922.
por lo cual en este año se puso fin a un litigio territorial de casi un siglo entre Colombia y Perú. Este tratado fue aprobado por los congresos de las dos naciones, ratificado por los presidentes de ambos países. Tenemos también que este tratado se firma el acta de entrega en Leticia y demás territorios canjeados por el Tratado de 1930. Entonces, aquí la noticia de la entrega del puerto llegó en plena guerra iniciada justamente por la negativa peruana de abandonar el puerto. Entonces, este tratado fue bastante, un poquitico misterioso, pues la línea de frontera entre la República Peruana y la República de Colombia queda acordada, convenida y fijada en los términos que se expresan en ese entonces, y es que desde el punto que el meridiano de la boca del río Cuimbé, en Putumayo, corta al río San Miguel y sube por ese mismo meridiano hasta la boca de Cuimbé. Entonces, Colombia declara que le pertenece a Perú y en virtud de esto firman los tratados. Entonces, también tenemos que Colombia declara que se reserva sus derechos respecto a Brasil por varios territorios justamente situados al oriente de la línea de Tabatinga y Apaporis, que fueron pactadas entre Perú y Brasil. Entonces, aunque este pacto fue, como se dice, a espalda de lo que fue el pueblo, dice que según la historiografía peruana, mediante este tratado el Perú cedió a Colombia toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, perdiendo ¿cuánto? Yo les dije en las láminas anteriores que perdieron 111,000 kilómetros cuadrados. Eso fue la cantidad que perdieron ahí, pero eso fue una manera de ponerle fin al conflicto que había con ese territorio. Entonces, estos kilómetros que perdieron, ellos prácticamente que perdiendo alrededor de más de 111 kilómetros cuadrados de territorio que le pertenecía. ¿Se acuerdan del Liuti Posidetis Yuri, que fue pactado en 1810? Ahí es donde se había fundado los asentamientos peruanos en los puertos de Tarapacá y Puerto Arica, que fueron fundados por colonos y por colonos peruanos. Entonces, por eso es que se tuvo que hablar del Liuti Posidetis Yuri, ¿ves? Para evitar estas series de conflictos, porque era como las independencias de los países, pero era como que delicado, pues, y que se querían evitar, eran estos tipos de conflictos. Entonces, ya te di el año, el tratado. Ahora tú debes investigar la longitud fronteriza, qué departamentos hacen fronteras con Colombia, pero los departamentos de acá del Perú. ¿Qué departamentos o qué distritos hacen fronteras justamente en esa línea fronteriza? ¿Y qué ríos pasan por allí? Entonces, tanto el Tratado de Chile como el de Colombia fueron un poco fuertes, ya que el de Chile generó otro tratado más, ya estaba otro, pero se esperaba una respuesta del pueblo porque pasado 10 años, bueno, vamos a volver otra vez vamos a volver un plebiscito, pero dentro de 10 años. Vamos a preguntarle a sus pobladores si pasado este lapso con quién querían que dieran frontera, pues. Entonces, como esto nunca se suscitó, tuvo que surgir el Tratado de Lima. Entonces, con el caso de Colombia, como te mostré en la lámina, es que este tratado, el pueblo no supo qué fue lo que pasó aquí, porque lo hicieron a espaldas de toda la nación prácticamente. Fue algo secreto entre varios miembros representantes del Perú y Colombia. Y entre ellos se entregaron territorios amazónicos, entre ellos Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico.
Seguimos con el Tratado Salomón Lozano, y es que Perú cedió a Colombia la cantidad de 122.912 kilómetros cuadrados de forma definitiva, y se acordó que no se puede alterar de ningún modo la línea de frontera fijada en ese presente tratado. No quiere decir que haya, sí, firmamos este, pero más adelante voy otra vez a reclamar o vamos a modificar nuestra frontera. No, eso fue una firma definitiva. ¿Ves? Ahora, eh, aquí, ¿te recuerdas que te dije que debías colocar las longitudes fronterizas, que las investigaras? Bueno, aquí te las voy a dar. Longitudes de líneas divisoras fronterizas. Te voy a dejar la lámina ampliada para que vayas llenándola. La de Brasil, que ya te la di. La de Colombia, Bolivia y Chile, porque ahorita vamos a entrar con Ecuador. Entonces, en donde dice longitud fronteriza, vas a colocar la que corresponde al país. Te voy a dar un tiempo para que lo vayas llenando. Aprovecha de llenar la de Ecuador. Bien, espero que ya hayas apuntado lo que fueron las longitudes fronterizas de los países de Brasil, Colombia, Bolivia y Chile. Ahora vamos con, ya te voy a mostrar otras láminas. Un momento. Ok, vamos con el Tratado de Ecuador. Y el Tratado de Ecuador lo tenemos aquí en línea. Ya te lo voy a mostrar. Voy a esperar que suba la barra. Tenemos acá Protocolo Peruano-Ecuatoriano de Paz, Amistad y Límite. A este tipo de tratados se le denominó Protocolo Peruano-Ecuatoriano de Paz, Amistad y Límites. Entonces tenemos aquí la presentación de lo que fue este tratado, en donde se establecieron
los siguientes artículos, donde los gobiernos de Ecuador y Perú afirman solemnemente su decisión, propósito de mantener entre los dos pueblos relaciones de paz y amistad. Como les dije anteriormente, los tratados no eran fáciles, era el fin de los conflictos por la disputa de territorios que reclamaba un país y que no quería ceder el otro. Entonces, por eso es que se le denominó a este tratado un tratado de paz, ¿ves? De paz y amistad, de comprensión y de buena voluntad, y de abstenerse el uno respecto del otro de cualquier acto capaz de perturbar esas relaciones. En el artículo número 2 dice, o el segundo, el gobierno de Perú retirará dentro del plazo de 15 días a contar de esta fecha sus fuerzas militares a la línea que se haya descrita en el artículo 5 de este protocolo. Ya vamos ahí para el artículo 5. En el artículo 4 dice que las fuerzas, artículo 3, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile cooperarán por medio de observadores militares a fin de ajustar a la circunstancia la desocupación y retiro de tropas en los términos del artículo anterior. El artículo número 4 dice las fuerzas militares de los dos países quedarán en sus nuevas posiciones hasta la demarcación definitiva de la línea fronteriza. Hasta entonces, el Ecuador tendrá solamente jurisdicción civil en las zonas que desocupará el Perú, que quedan en las mismas condiciones en que ha estado la zona desmilitarizada del Acta de Talara. Artículo 5 dice la gestión de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile continuará hasta la demarcación definitiva de las fronteras entre Perú y el Ecuador, quedando este protocolo y su ejecución bajo la garantía de los 4 países mencionados al comenzar este artículo. Artículo 6. El Ecuador gozará para la navegación en el Amazonas y sus afluentes septentrionales de la misma concesión de que gozan el Brasil y Colombia, más aquellas que fueran convenidas en un tratado de comercio y navegación destinado a facilitar la navegación libre y gratuita de los referidos ríos. El artículo 7 señala cualquier duda o desacuerdo que sugiere sobre la ejecución de este protocolo será resuelto por las partes con el concurso de los representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, dentro del plazo más breve que sea posible. En el 8º artículo tenemos línea de frontera, será referida en los siguientes puntos. Tenemos que en el occidente tenemos 10 puntos, o sea, prácticamente hace la limitación fronteriza a través de los ríos Boca de Capone, río Zarumilla, río Puyango, Casadero, Quebrada de Pilares, río Chira, ríos Macará, del Nudo de Sabanillas, río Canchis, río Chinchipe. Y en el oriente de la Quebrada de San Francisco, una línea hasta la boca de Bobonaza, boca de Cononaco, una línea hasta la boca del Yasumi en el río Napo, por este agua arriba hasta la confluencia del río Lagartococha. Y por último, el río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba hasta sus orígenes. Entonces, este artículo, el último, el artículo 9, dice que quede entendido que la línea anteriormente descrita será aceptada por el Perú y el Ecuador para la fijación por los técnicos en el terreno de la frontera entre los dos países. Las partes podrán, sin embargo, al procederse a su trazado sobre el terreno. Entonces, como te puedes dar cuenta, para este tratado participaron 4 países observadores y fueron, a ver, ¿cuáles fueron? Aquí los tenemos. Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Ellos iban a ser cooperadores a través de, por medio de observadores militares, quienes iban a estar a cargo de la delimitación,
Figúrate, como te dije, los tratados son el fin de un conflicto. Entonces, volvemos a nuestra lámina. Y en este caso, la longitud fronteriza de Ecuador fueron, aquí está, mira, aquí tiene la cantidad de kilómetros que fueron quitados de allí, de estas fronteras, y mira, tenemos esta delimitación, esta longitud fronteriza. Ahora vamos a irnos a nuestro mapa principal y vamos a observar detenidamente lo que estábamos hablando con Ecuador. Mira la cantidad de kilómetros, 111.034 kilómetros cuadrados fue lo que perdió Perú al cederle a Ecuador. Mira todo el terreno, es decir, que Perú fuera hasta aquí, es decir, la frontera con Colombia fuera más amplia, ¿ves? Fuéramos desde acá y Ecuador se achicaría. Entonces, todas estas disputas que hubieron, por lo menos en Ecuador, fue una disputa de años también. El de Colombia, vamos a sacar las anécdotas de cada tratado, y es que en el tratado de Colombia pudimos observar que se hizo a espaldas del pueblo, ¿ves? Algo como ultra secreto. Que el tratado de Chile fue el más conflictivo de todos los tratados, sí. Que en él se pretendió también colocar a los pobladores de las zonas afectadas a ver qué opinaban o qué se decidían, pero esto como nunca ocurrió. Entonces, todo este proceso de mutilación del país ocurrió desde el año 1851 hasta 1998. Entonces, podemos mostrarte aquí lo que fue el tratado con Brasil, un tratado de comercio y navegación. Con Bolivia fue el tratado de tránsito Perú-Boliviano y de participación de Bolivia en zona franca, hoy llamado CETICOS y turística de Hilo, en 1992. Con Chile se hizo el tratado de límites y tránsito entre Tacna y Arica en 1929, el protocolo complementario en 1998 y la Convención sobre el Libre Tránsito de Mercancías en el año de 1993. Eh, tenemos otras aquí, otra ficha, una ficha de Bolivia, a modo de repaso, y es que para el caso de Bolivia, este protocolo de paz, de ratificación de paz, se dio en su primera instancia el 17 de septiembre del año de 1999 bajo el protocolo de paz, y que luego el 2 de junio de 1925 este protocolo se llamó ratificación de paz, para luego que en el año 1932 finaliza. Entonces, sus representantes fueron Solón Polo y Daniel Sánchez Bustamante. También se le conoce como el Tratado Polo Sánchez Bustamante. La longitud fronteriza, aquí tienes, mira, la longitud fronteriza y los departamentos limítrofes, ¿ves? De Bolivia, Madre de Dios, Puno y Tacna. Entre sus accidentes geográficos, te voy a dejar esta ficha para que llenes, para que veas que te estoy facilitando un poco la investigación. Los accidentes geográficos son los ríos Gea, Colorado, Tampopata, Lanza, Suche, Desaguadero, Ancomarca y Acre, y el lago Suche y Titicaca, las cordilleras Yagua, Chupi, Urco y Palomani, y el número de hitos fueron 100. Entonces te dejo esta ficha para que la apuntes y termines de completar lo que fueron el Tratado de Bolivia.
Bien, la importancia de los tratados internacionales es que aparte de que ser acuerdos legales entre ambas naciones, ayudan a facilitar relaciones de todo tipo y entre ellas puede ser de aspecto económico, político, social, cultural, militar y otros. Y gracias a estos tratados los países se benefician de manera mutua, creando vínculos que finalmente favorecen a los firmantes. Entonces, lo más habitual que suele darse en este tipo de tratados son las relaciones con la economía, exportación e importación, productos sociales, entrada y salida de extranjeros en el país, extradiciones, personas acusadas de delito en sus países de orígenes y pueden llegar a tener relaciones de compra y venta de armas en cooperación entre ambos países. Actualmente lo más importante son los que se refieren a la cooperación entre países para el desarrollo. También tenemos que algunas de las razones de ayuda a estos países son evitar la pobreza, evitar las guerras y que aunque la idea principal de los tratados internacionales es que estos beneficien positivamente a ambos países, también es cierto que en determinadas ocasiones se firman para todo lo contrario, como puede ser el bloqueo de exportaciones e importaciones de todo tipo, también pueden bloquear la libre circulación de personas fuera del país, por lo que los acuerdos también pueden perjudicar notablemente a los países contra los que van dirigidos. Y aunque es una fuente de demostración del poder económico y político de algunas naciones, bien es cierto que han ayudado al desarrollo de muchos países y que continúan haciéndose. Y esto se debe a que muchos tratados, aunque se hayan firmado hace años, hace siglos, siguen teniendo una vigencia muy importante. Y cada territorio soberano que firma estos acuerdos hace que esta independencia sea mucho más real en el papel que la realidad ofrece, ya que las vinculaciones entre los diferentes países puede ser tan fuerte que en caso de que se rompiera alguno de los tratados firmados, perjudicaría gravemente la estabilidad de alguno de los dos y por eso la firma de cualquier tratado se realiza siempre después de muchas reuniones, acuerdos y teniendo claras las consecuencias de dicha firma. Entonces, para que te des cuenta que cuando uno hace una negociación, bueno, sí, te voy a ceder mi territorio, pero yo quiero algo a cambio. ¿Ves? Hay una negociación y que si esa negociación luego la incumples, esto va a generar un conflicto tremendo. Así como hay tratados para favorecer a ambas naciones, también hay tratados donde existen los bloqueos. Tal es el caso de Cuba. ¿Ves? Entonces, vamos a otra lámina. Vamos a buscar la lámina. Aquí. Tenemos aquí una ficha resumen de los 5 países que hacen frontera con Perú. Entonces tenemos la extensión perdida y los protocolos realizados para ella. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se perdieron 111.034 kilómetros cuadrados. Esto fue a través del protocolo de Río de Janeiro en 1942, donde el Perú cede sucumbios de zona petrolera. Entonces, aquí está una ficha un poquito más amplia. Tenemos a Colombia con 127.272 kilómetros cuadrados a través del Tratado de Salomón Lozano de 1922. En Brasil tenemos 451.043 kilómetros perdidos a través de la Convención Fluvial de 1851 y fue el tratado de un momento. Fue el tratado de Velarde Río Branco de 1909, así se llamó ese tratado. Tenemos a Bolivia, quien le quitó al Perú 91.726 kilómetros cuadrados bajo el tratado Polo Bustamante de 1909 también. Luego tenemos a Chile
65.413 kilómetros cuadrados bajo el Tratado de Ancón de 1883, donde aquí se prácticamente Perú pierde en su primer momento 44.320 kilómetros cuadrados, pero ya en el Tratado de Lima de 1929 se suman 21.093 kilómetros cuadrados, dando un total de 65.400 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos un total de superficie perdida. Vamos a decirle perdida por completo. ¿Y cuánto? Si sumamos todas estas superficies perdidas, estos kilómetros, nos da un total de 846.488 kilómetros cuadrados que fueron perdidos, mutilados desde 1851 a 1998. Te voy a dejar para que tomes apuntes de esta lámina. Bien, ya habrás copiado la ficha correspondiente y aquí ya estaba el concepto de lo que era un acuerdo internacional. Bien, ahora nos vamos a ir al libro. Y debes investigar, por lo menos para Ecuador, te di el nombre de varios ríos. Y esto te lo di en el material que te ofrecí vía web. Toda la cantidad de ríos que tenemos acá. Tenemos 10, 16. Pero no los 16 van a ir completos acá. Vas a colocar los que corresponden. Vas a colocar su zona limítrofe. Aquí, tus departamentos limítrofes. Eso te lo expliqué ya. Y ¿cómo se llamó este acuerdo? Aquí está. ¿En qué año se firmó? También cómo se le denominó a este protocolo, yo te lo di ya.
Y el acta, esto tiene un nombre. Este tiene un nombre, el cual debes colocarlo acá, te lo di en las láminas, que fue el acuerdo que está aquí de Itamaraty. Entonces, un momento. Un momento, ya va. Ok, ya se estabilizó un poco el internet porque se pone inestable un momento. Entonces, este acta que está acá, el nombre de este acta, también llamado Acuerdo de Itamaraty, también se le conoce como el Acta de Brasilia. Apunta esos datos acá, te estoy dando datos para que no tengas tanta actividad domiciliaria. Y es que este acta se llamó Acta de Brasilia y fue firmado el 26 de octubre del año 1998. Y fue firmado aquí por los presidentes Jamil Mahuac y Alberto Fujimori. En este caso aquí vas a colocar por Perú, vas a colocar el presidente Alberto Fujimori y aquí vas a colocar a Jamil Mahuac. Lo puedes buscar también en internet. De hecho, te lo voy a colocar acá. Vamos a hacer la anotación, pero después lo voy a borrar. Por Ecuador fue Jamil Mahuac. Entonces, ya te dije, ya lo puedes copiar, ya te dije por quién fue firmado, bajo qué nombre, aparte de Acuerdo de Itamaraty, se conoce, el año en que fue firmado. Y aquí puedes ver los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Voy a borrar, porque si no, no me deja avanzar. Entonces, ya a modo de finalizar, aquí reconozcamos nuestras fronteras, tratados limítrofes y sus años. Aquí deberás colocar en este cuadro qué tratado fue, frontera, qué frontera fue y qué tratado fue. Y puedes colocar también la cantidad de kilómetros perdidos. Entonces, aquí nos vamos a las longitudes de nuestras fronteras. Y ya yo te las di en una de las láminas y esta se encuentra acá. Ya te la voy a ubicar. Longitudes, aquí las puedes ver, mira, aquí las tienes, ya yo te las apunté, ya las debiste haber copiado. Son las que vas a colocar acá. Ahora deberás ubicar las fronteras y sus longitudes. ¿Cuáles son las longitudes? Las que están aquí. Estas son las longitudes. Son las que debes copiar acá. Ecuador, sus longitudes. Sus departamentos fronterizos, es decir, ¿cómo se llama? Vamos a empezar con el número 5. Este departamento, usted sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama este departamento? Este distrito, el que está acá, el que está aquí. Este y este. Lo debes colocar acá. En tarea domiciliaria, mira lo que vas a investigar aparte de esto. Tienes que colocar qué opinas de la evolución territorial de nuestro país. Haz una opinión personal de lo que fue la evolución de lo que fue la evolución territorial del Perú. Y vas a completar el cuadro siguiente. Vas a colocar el nombre del país y su pérdida territorial. Es decir, Ecuador
¿Cuánto nos quitó de territorio? Igual Colombia, igual Brasil, Chile y Ecuador. ¿En qué consistió el principio del iuti possidetis? Lo puedes buscar en internet, ya también te lo di, el concepto. Lo que es el iuti possidetis iuri. ¿En qué consiste el principio de libre determinación de los pueblos? Que es un tratado internacional, también te los di. Completa el siguiente cuadro del tratado con Bolivia. ¿Ves? Vas a colocar la fecha, denominación, departamentos limítrofes. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se le denominaba también a ese tratado? Igualmente, vas a hacer con el de Ecuador, con el de Colombia, con el de Brasil y completa el esquema siguiente acerca de las longitudes fronterizas del Perú. Estos kilometrajes ya yo te los di. Lo debes tener apuntado ya o lo tienes aquí ya en el video. Completa el siguiente cuadro del Tratado de Chile, fecha, denominación, departamentos limítrofes y también completa lo siguiente, ¿cuál es el país con mayor longitud fronteriza? También te di, y esto lo puedes determinar a través de los kilómetros, que te di en las presentaciones. Entonces, también vas a buscar aquí cuál es el país con menor longitud fronteriza, longitud total del perímetro del Perú. ¿Con qué país tenemos la mayor cantidad de departamentos fronterizos y cuáles son? Vas a ubicar el país y cuál es el que tiene la mayor cantidad de departamentos fronterizos. También te lo apunté. ¿Con qué países tenemos la menor cantidad de departamentos limítrofes y cuáles son? Y hasta aquí va a estar la actividad domiciliaria hasta la página 32 de tu libro. Entonces, aprovecha de toda esta semana de ponerte al día con las actividades que hemos estado realizando y no has podido terminarla. Bueno, aprovecha de ponerte al día, porque cuando nos toque finalizar lo que es el ciclo, te voy a pedir el portafolio ya completo con todas las actividades y no dejes a última hora aprovechar de acomodarlo y hacerle los ajustes, sino que ya lo comiences a hacer desde un principio. Las actividades que me mandaste a mi número, yo las voy a estar revisando de manera que puedas, te pueda dar dando las orientaciones si están correctas o no. Entonces toma las apreciaciones del tema tratado de hoy. Hoy estuvimos hablando de los tratados internacionales y estuvimos hablando también de lo que dentro de estos tratados, con qué países fueron, cómo fue ese proceso de firma, qué cantidad se perdió el Perú con cada país, y conocimos también lo que fueron los límites o los departamentos fronterizos con cada país. Y también vimos en un mapa que Perú hubiese sido más grande, pero debido a esta mutilación, achica un poco el país. Sin embargo, Perú sigue siendo extenso, y aunque Ecuador le quitó parte de su territorio, sigue siendo pequeño. En eso sí hay un alivio. Pero sí, eso conocimos bajo qué gobiernos se dieron estos tratados, y por eso es que se hablaba desde que de la culminación de estos tratados fue hecho hasta el año 1998 bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Hasta ahí se puso fin a los tratados internacionales en cuanto a los límites del Perú. Entonces, para la próxima clase estaremos ahondando en los temas siguientes. Vamos a estar hablando un momentico, ya la vamos a ubicar. División política del Perú. Este va a ser el tema de la siguiente clase. Ya me salió un poco torcido. De la división política del Perú. Entonces, ya hemos concluido la segunda sesión de clase. Ya te puedes desconectar, puedes ir a almorzar, estirarte. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.
Entonces, a modo de resumen, pudiésemos decir que el día de hoy estuvimos tratando todo lo concerniente a las fronteras. Entonces, chicos, les voy a dejar aquí lo que son los apuntes importantes para que llenen su ficha de Bolivia. Aprovechen de llenarla. Bien, ahora te voy a dejar para que hagas los apuntes correspondientes a la siguiente lámina, que son las longitudes de líneas fronterizas. Bien, la siguiente lámina, para que tomes el apunte de las extensiones, apúntalas por favor. Bien, ahora te voy a dejar para que apunte lo que es un acuerdo internacional. De esta manera finalizamos nuestra sesión de clase para que puedas llenar lo que son las partes importantes del libro. Ya te expliqué qué es lo que debes hacer y debes investigar un poco más lo que fue el tema de hoy.
Ahora, te voy a dejar para finalizar ya el mapa de lo que fue la mutilación del territorio peruano y desde qué año. Ya, y una vez entonces ya copiado esto, bueno, hemos finalizado nuestra segunda sesión de clases para que tengas presente lo que debes realizar. Vamos a salir de acá. Y entonces debes hacer la actividad hasta la página 32 del libro. Entonces, por consiguiente, vamos a volver a lo que fue el tema. Estuvimos ubicados en la página 23. Ubícate en esa parte del libro y vas llenando conforme tienes que hacer esta actividad. Mira, colocar la evolución territorial, como te puedes dar cuenta, aquí esto pertenecía aquí al Perú, pero fue quitado. Entonces, debemos indicar los territorios que Perú perdió en el año desde 1822. Pérdidas territoriales según los kilómetros que te apunté. Vas a hablar de lo que es el iuti, vas a colocar lo que es el iuti possidetis juris, la determinación de los pueblos. Aquí hay dos principios que deben ser colocados, que es un tratado internacional, te lo llenas láminas, y los tratados internacionales con Bolivia deberás llenar los que te hacen falta porque te di ciertos datos. Tu deber como estudiante es ampliarlos más. Entonces, por último, tenemos la actividad domiciliaria, donde, la pasé, que comienza exactamente desde acá, donde debes colocar las fronteras y sus tratados, nombre de la frontera, tratados y limítrofes. Aquí debes colocar la cantidad de longitud fronteriza que están en las láminas. Aquí debes ubicar las fronteras y coloquemos sus longitudes. Ya yo te las di en las láminas también. Los departamentos fronterizos, este es Loreto. ¿Qué otros departamentos hay? Ubícalos. En tarea domiciliaria debes colocar qué opina de la evolución territorial del país y completar los siguientes cuadros, tanto la pérdida territorial y el país. También debes llenar lo que fue, tienes que llenar la información aquí que te pide del Tratado de Bolivia, del Tratado de Ecuador, del Tratado de Colombia, de Brasil, de Chile. ¿Con qué país tenemos mayor cantidad de departamentos fronterizos? ¿Cuáles son esos departamentos o distritos? ¿Con qué países tenemos la menor cantidad de distritos limítrofes? ¿Cuáles son? El país y el distrito. Si no sabes cómo realizarlo, me puedes escribir a mi número. Entonces, hasta aquí fue la sesión que tuvimos de clase hoy de geografía. Nos vemos en la próxima clase que va a ser el día domingo. Entonces, se me cuidan. Un fuerte abrazo para todos.